Vamos a orar, vamos a poner esto en manos de Dios y a pedirle que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos ayude a ser dóciles a su palabra. Inclina tu rostro y oremos juntos. Padre, en esta noche queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre, pero no solamente con canto, sino también con la disposición de nuestro corazón de buscarte con todo lo que somos. Que tú veas y mires nuestra condición, porque reconocemos que te necesitamos a ti. Fuera de ti, Señor, no somos nada y no podemos hacer nada que sea agradable para ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Habla a mi corazón, quiero estar atento a tu voz y usa también mi vida, Padre, para que cada palabra que hable, Señor, sea una palabra que edifique, una palabra que bendiga los oídos que han de escuchar esta enseñanza. Úsanos a todos nosotros también allá afuera para seguir proclamando tu verdad y seguir proclamando que tú estás por venir por tu iglesia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mi hermano, abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 22, que es de donde vamos a tomar nuestra enseñanza de esta noche. Y vamos a leer ahí. ¿Ya está listo? Mateo 22, cuando lo tenga diga amén. Amén. ¿Más amenes no hay? ¿Quién da más, verdad? Como las apuestas. Muy bien, muy bien. Vamos a leer ahí, dice. Es un poquito larga, pero vamos a dar lectura. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La parábola que corresponde hoy está hilada con la parábola que vimos la semana pasada. Si usted no vino, no la pudo escuchar, bueno, le invito a que la pueda escuchar. Que fue la parábola de los labradores o los arrendatarios malvados, donde ya nuestro hermano Abraham nos platicaba acerca del contexto que rodea este pasaje. Son dos parábolas que tenemos en Mateo 21, las que anteceden a la que vamos a ver o la que acabamos de leer. Cada una de ellas, ahora sí, vámonos viendo como un total de 3 parábolas, cumplen un propósito específico. Pero había un tema en el cual Jesús quería concluir, que es por lo cual habla esta parábola de Mateo 22. Y es lo que precisamente hace esta parábola. Jesús estaba demostrando su autoridad por sobre todas las cosas. ¿Cuántos saben que Cristo es el Señor, es el soberano de la creación y tiene control sobre todas las cosas? Pero no lo iba a hacer porque le preocupara lo que los líderes religiosos pensaran de él, sino por las consecuencias que vendrían sobre ellos si permanecían en esa actitud la cual Jesús les había evidenciado.
de una manera muy clara. Y muchas veces yo me preguntaba, ¿estaremos, Señor, o habrá hoy en día las mismas actitudes que tú viste en aquellos fariseos? Puede que sí haya gente así. ¿Cómo? Pues que no reconocen a Jesús como la máxima autoridad en sus vidas. Jesús es Señor, hagas lo que hagas o no hagas algo, o tú no lo digas, Jesús sigue siendo Señor. Pero qué mejor hacerlo Señor de nuestra vida y decirle, Señor, ten tú la autoridad sobre mí. Porque si no, mi hermano, si tú no vives bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Cristo, bajo su señorío, entonces estás negando la autoridad de Dios sobre tu vida. Entonces te vas a tener que atener a las consecuencias de vivir de esa manera, conociendo cómo debes de vivir. ¿Cuál fue el contexto? Solamente voy a tocar algunos pasajes a manera de recordatorio, que lo que vimos la semana pasada. A Jesús lo cuestionaron antes de hablar estas dos parábolas que ya comentaba. Dice ahí Mateo 21-23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba y le hicieron una pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esta pregunta, evidentemente, mis hermanos, conllevaba una trampa de por medio, porque si Jesús les declaraba, pues les iba a decir de dónde venía esa autoridad, o bien, o se sometía a su autoridad de los líderes religiosos. Pero ¿qué pasó? Jesús les responde con otra pregunta. Les pregunta sobre el bautismo de Juan. ¿Era de Dios o era de los hombres? A lo que ellos dijeron, no sabemos, evadiendo totalmente. Porque ellos sabían que si decían que era de Dios, pues entonces ¿por qué negaban a Jesús? Pero decían que si era de los hombres iban a echar al pueblo encima. Entonces Jesús les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y a manera general, la parábola de los dos hijos, ahí la puedes ver tú en Mateo 21, del 28 al 32, nos habla de las únicas dos respuestas que el hombre puede dar ante Dios. ¿Cuántas respuestas? Dos: obediencia o desobediencia. No hay puntos medios y es una decisión personal. Ellos, los fariseos y muchos hombres hoy en día quieren obedecer a Dios a su manera y no como la palabra nos marca. Y de los que no se esperaba nada, de los publicanos, de los pecadores, son los que arrepentidos estaban experimentando la gracia de Dios. Fue lo que les enseñaba Jesús. Y en la parábola de los labradores malvados, que es del versículo 33 al 44, exhibe lo que estos hombres estaban haciendo con el pueblo. Un total descuido. Estos hombres se autobeneficiaban y mataron a los que Dios les enviaba, a los profetas y, como lo dice la parábola, al mismo heredero. ¿Y quién es el heredero? Jesucristo. No tenemos que perder de vista que todo esto estaba aconteciendo, pues ya era la preparación para el camino al Calvario. Faltaban unos días para que fuera entregado. Y este era un hecho anunciado por Jesús. Ahí tú lo puedes leer en Mateo 20, cuando les declara a Jesús: voy a padecer. Es necesario que sea entregado y es necesario que muera, pero voy a resucitar. Es importante también conocer el propósito de la parábola. Jesús culmina este momento delante de los escribas y fariseos con esta parábola después de lo que ya vimos, la cual viene a reforzar y reafirmar la verdadera autoridad de Jesús, la cual ellos, aún con todo, perseveraron en buscar cómo inculparlo de algo. ¿Se has leído toda esa parte? Que ellos buscaban momento para condenarle. ¿Iban a encontrar algún momento? Claramente no. Pero aún con todo esto dice la palabra que ellos temían al pueblo. ¿Por qué? Porque a Jesús lo tenían como un profeta, un verdadero profeta. Nehemías 9:26 dice así, Nehemías 9:26: sin embargo,
a pesar de todo esto, le está hablando Dios a su pueblo, fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Dieron la espalda a tu ley, mataron a tus profetas, quienes les advertían que volvieran a ti, y cometieron terribles blasfemias. Y Jesús más adelante, en el Mateo 23:37, a ellos mismos, a los que les da esta parábola de Mateo 22, les dice: gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos como protege la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Hay otra versión que dice: ustedes no quisieron. Entonces, Dios no obliga a nadie a servirle. Dios no obliga a nadie a reconocerlo como su autoridad. ¿De quién es decisión? Diga, mía. Es decisión de cada uno de nosotros. Dentro de esta parábola se dan ciertos aspectos en cuanto a los detalles del relato. Nos habla de una boda, de una fiesta de bodas, e intervienen algunas personas, algunos personajes. Y uno de los propósitos principales es hablar acerca del rechazo y el desprecio tan evidente y marcado por estos líderes religiosos del pueblo de Israel: los fariseos, los escribas, los saduceos y algunos otros que había por ahí, como los herodianos. Aún con todas las señales, los milagros, la multiplicación de los panes y tantas cosas que Jesús hizo delante de sus ojos, no reconocieron que era el Mesías. No lo reconocieron como el ungido, como el que Dios había prometido que vendría. ¿Ellos estaban esperando al Mesías? Ciertamente sí. Las profecías les decían que esperaran a ese Mesías, pero ellos estaban esperando a alguien que los libertara del yugo de la esclavitud natural en el cual ellos estaban, que era el pueblo romano. Pero viene Jesús y les dice: ustedes son hijos del diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Yo he venido a que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Porque si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Él no hablaba de una libertad natural. Él hablaba de una libertad ¿en dónde? En el corazón, en la mente. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para acercarse a Dios. Lo cantábamos, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:12, eso dice la Escritura. Los suyos no le reconocieron como Dios. No le reconocieron con toda la autoridad que él tenía. ¿Eso le restaba autoridad a Jesús? ¿Que estos hombres no le reconocieran como la máxima autoridad? Claramente no. Y Lucas 10:16, quiero que lo leas conmigo. Es un pasaje contundente, mi hermano. Jesús hablando, dice Lucas 10:16: el que a vosotros oye, o el que a ustedes oye, a mí me oye. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, ¿a quién desecha? Al que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre. Quien desecha a Jesús, desecha a Dios. ¿Quieres aceptar a Dios? Bueno, tienes que aceptar a Jesús, porque es el único camino. No hay otro camino a la salvación, no hay otro camino por el cual tú puedas llegar al Padre, sino solamente a Jesús, a través de Jesús. Pero muchas veces desechamos su instrucción, desechamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no lo tenemos como una autoridad en nuestras vidas. Así como estos hombres de aquel entonces. Otro de los propósitos que la palabra nos lleva a notar, si lo notaron en los últimos versículos, es la importancia de tener la vestimenta adecuada para el día en el que todos seamos llamados a comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Cuántos vamos a ser llamados? Todos, aunque no crean. No, es que yo creo que después de la muerte no hay nada. Uno desaparece y ya. O pues a la mera reencarnas. Pues depende cómo te hayas portado, ¿verdad? Si te portaste bien, pues a la mera te toca vaca. Pero si no te portaste bien, pues a la mera te va a tocar una cucaracha o una mosca. ¿Cuánto dura una mosca viva? ¿Sabían? ¿Sí sabían? Horas. Es lo que duran vivas.
Y si bien les va, unos días. Nadie quiere eso, ¿verdad? Pues no, pero mucha gente que lo cree. Pero no por creerlo se va a hacer realidad. Para eso tenemos la palabra de Dios. Esta vestimenta nos habla de aquella vestidura que Dios nos da por medio de la vida nueva, que Él mismo nos da por causa de creer en su Hijo Jesucristo. Primera de Pedro 5:5 nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. ¿Y da gracia a quiénes? A los humildes. ¿Estos hombres fariseos eran soberbios o eran humildes? Eran soberbios totalmente. Porque pensaban que no tenían que arrepentirse o de qué arrepentirse. Pensaban que ellos solamente por ser descendientes de Abraham tenían el cielo ganado. Muchas veces pensamos que por solamente venir a la iglesia tenemos la vida eterna segura. Y no es así. Somos salvados, venimos a la iglesia para agradecer, pero solamente nos reunimos para adorarle. Allá afuera es donde verdaderamente tenemos que manifestar que estamos revestidos de las vestiduras que Dios quiere. Y Colosenses 3:12 nos dice: vístanse pues, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Una persona que es paciente se nota? ¿Sí o no? ¿Y una que es impaciente también? ¿O se ven igual? Entonces, una que es paciente, pues ¿qué trae puesto? Pues la vestidura de paciencia, ¿verdad? O a veces se le arranca y ¡ay! Ya se le fue la paciencia. A veces pasa. ¿Mande? Exactamente. Y traen abajo la camisa de la impaciencia, ¿verdad? Entonces dicen: pues mira, aquí la traigo. Entonces, cuando estás vestido con las vestiduras que Dios quiere que estés, mi hermano, va a ser evidente a quiénes, a los que te rodean, a todos. Pero si no estás vestido con las vestiduras que Dios demanda, mi hermano, pues también se va a notar. Se nota qué color es el saco que traigo, ¿verdad? No lo puedo esconder. Y yo también puedo ver el color de la playera que ustedes traen. No me lo pueden ocultar. Así delante de los ojos de Dios, mi hermano, no podemos ocultar nada. Y esto, mi hermano, estas vestiduras es lo que Jesús quería ver en estos hombres. Una verdadera evidencia de su obediencia a Dios. Era lo que menos se les veía. Jesús les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Está lejos de mí. Es decir, me cantan, me dicen que me aman, dicen que soy su Señor, dicen que soy su Dios, pero la realidad de su corazón es otra. Me niegan, me rechazan, no creen en mí. Jesús no podía ser burlado. Mateo 22, versículo 1. Vamos a leer ahí versículo 1 y versículo 2. Adentrándonos en la parábola. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, ¿qué dice ahí? No quisieron venir. No quisieron. Recordemos que esta frase, el reino de los cielos, nos anticipa que habrá algunos aspectos que son comparables o semejantes a lo que va a suceder cuando el reino de Dios sea manifestado, sea establecido. Tenemos varios personajes, iniciando por el rey, el cual representa ¿a quién? ¿A quién se les ocurre? Al Dios Padre, ¿verdad? Luego el Hijo, a quien se le prepara la fiesta, el cual es Jesucristo. Posteriormente, los primeros siervos enviados representan a todos los profetas que anunciaron este hecho en el Antiguo Testamento.
Después fueron otros siervos, que representa a todos los profetas que estuvieron en aquel tiempo. Y por último, los convidados, que son los judíos, el pueblo escogido por Dios, y por medio de quién Jesús vino. Porque ¿de quién, por medio de quiénes vino la salvación? Lo dice la Escritura, ¿lo has leído ahí? Por medio de los judíos. No hay de otra. Fue por medio de ellos que Dios los utilizó como su pueblo escogido para que naciera el Salvador. Pero la Escritura nos dice que fue enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Este relato habla de una fiesta de boda, ¿verdad? ¿Cuántos ya están casados aquí? Bueno, es bonito, ¿verdad? Casarse, celebrar una boda. Pero las bodas que hoy celebramos, mi hermano, pues no tenían nada que ver con las bodas que se celebraban allá, en aquel tiempo. Se dice que la costumbre de las fiestas de bodas era que la primera invitación o la anunciación de la boda se daba con semanas o meses de anticipación. Digo, eso también se hace aquí, ¿verdad? De modo que la avises un día antes. Oye, mañana me caso, vente. Pero lo curioso es que no especificaban cuándo sería la boda. Muchos están así, ¿verdad? Se quieren casar, pero no saben cuándo es el día de su boda. Están esperando en Dios. ¿Sí, jóvenes o no? Uy, no. ¿Sí están, los jóvenes solteros están esperando tener un hombre, las mujeres, y una mujer de Dios, los varones, sí o no? Sí, muy bien. Pues sigan esperando y prepárense. Entonces, cuando era la primera anunciación o la invitación de esta boda, no se decía cuándo iba a ser. Simplemente se decía, estás invitado, estás invitado, estás invitada a la fiesta de bodas de fulanito de tal. Al llegarse la fecha o el ya estar muy próxima a la fecha, salían nuevamente los siervos para decir, anunciar a los que habían aceptado ir, porque claramente si te invitan, tú le dices que sí, pues te van a recordar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Es mañana, vente. Que ya todo iba a estar listo para comenzar aquella fiesta. Y confirmamos con esto el interés de que Jesús, o que Jesús tenía en que estos hombres comprendieran que se seguía refiriendo a ellos como los convidados, como los invitados principales a esta fiesta de bodas. Aquellos a quienes venía a ser anunciado primeramente el reino de los cielos, o el evangelio del reino de los cielos, el mensaje de buenas nuevas. Esta palabra convidado, del griego kaleo con K, habla de alguien que hace un llamado a alguien, una convocación, decir a una persona que venga a reunirse, llamar para una tarea, convidar y hablar. Pero ellos, los que estaban invitados a las bodas, hablando del pueblo de Israel, y una boda es un evento de suma importancia, ¿verdad? Al cual por lo regular asisten las personas más cercanas y que tienen un aprecio especial por los novios. Pero de una manera abierta y deliberada, ellos dijeron, no queremos ir, no nos interesa ir. En las fiestas de boda en la natural normalmente se daba el aviso a los invitados con mucho tiempo de anticipación, como ya lo comentaba. Este hecho nos confirma que los primeros siervos que vemos aquí, en el versículo 3, que dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, hace referencia a todos los hombres que Dios envió con el propósito de anunciar que aquel día llegaría. ¿Cuál día? Bueno, el día en el que el reino de los cielos vendría a este mundo. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Nació, creció, hasta el momento que fue investido del poder del Espíritu Santo cuando fue bautizado. Pero desde aquel tiempo, el pueblo en varias ocasiones dijo, no quiero ir y no me interesa. ¿Lo decía abiertamente? No. Lo decía con sus hechos, lo decía con sus acciones. Y muchas veces, mi hermano, hoy en día también nosotros
tenemos esta actitud delante de Dios, delante de la palabra de Dios? El Señor te ha llamado muchas veces, una y otra vez: arrepiéntete, vuélvete a mí, el reino de los cielos se ha acercado a tu casa, a tu familia. ¿Pero qué hacemos? No me interesa. No quiero ir. No me interesa estar en el día de las bodas, en el día de la fiesta. Bueno, como lo vimos, es una decisión personal y solamente puedes obedecer o desobedecer. O te interesa o no te interesa la salvación que Dios te ofrece. Y en el Antiguo Testamento vemos dos pasajes, los cuales vamos a leer: Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17. Y vemos cómo de manera deliberada el pueblo de Israel le decía a Dios: no me interesas. Jeremías 6, 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Es decir, considera tus pasos, dónde estás parado, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Son palabras de misericordia de parte de Dios. Son palabras de gracia, de amor, de perdón. ¿Y qué dijeron el pueblo? ¿Qué dijo? Mas dijeron: no andaremos. No fue: ay, pues déjame pensarlo. Es que creo que no estoy en edad como para creer en Dios. Es que creo que soy muy joven, o pues dame chance. Tengo muchos pendientes que hacer o que atender. Y precisamente con eso dices: no quiero andar en tus caminos. Puse también sobre vosotros atalayas, y que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Es decir, alertando que viene el enemigo. Ellos dijeron: no escucharemos tampoco. Una actitud muy, muy fea. Y el profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 11, a quien el mismo pueblo mató por causa de las palabras de Dios, dice Zacarías 7:11: pero no quisieron escuchar. ¿No quisieron qué? Escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. No quisieron escuchar porque alguien les estaba amenazando con una pistola y les dijeron: di esto. No, ¿verdad? Lo hicieron de su propia voluntad. Y tú de tu propia voluntad escuchas o haces como que escuchas la voz de Dios. Porque si tú haces como que escuchas la voz de Dios, es como volverle la espalda y taparte los oídos, mostrando un desinterés a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios te está hablando. Y pusieron su corazón como diamante. Uno pudiera decir: es que el diamante es carísimo. Sí, pero una de sus características, ¿cuál es? Es sumamente duro. Más que la piedra, más que la roca. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes creen que Dios se enoja? Lo acabamos de leer. Dios se enoja, mi hermano. Pero su gracia, mi hermano, nos guarda. Y guarda este mundo también hasta el día de la ira. Ese día llegará. Mateo 22, versículo 4 al 6. Dice la escritura: volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, a los llamados, a los invitados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron
uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron. ¿Y qué hicieron? Y los mataron. Los mataron. El rey, quien es Dios, vuelve a enviar otros siervos. Pero es necesario notar que entre el verso 3 y el verso 4 hay un punto ahí, punto y aparte. Y aunque no lo dice, bueno, existe un lapso de tiempo sin identificar, lo cual nos confirma que los siervos probablemente no eran los mismos, pero es un hecho que el mensaje era distinto. ¿Sí lo pueden notar? Lo único que sí era igual era para quién sería este mensaje. Nuevamente, el pueblo de Israel, los invitados, los que tuvieron el privilegio de ser el pueblo de Dios. Este lapso de tiempo está representado aproximadamente por 400 años, el periodo de silencio, que muchos le llaman, entre el último de los profetas del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Pues él es el primero de los otros siervos enviados, donde su mensaje ya no fue: estás invitado. Ese ya no fue el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan fue muy, muy claro. Acompáñame a Lucas capítulo 3. Y el mensaje que Dios nos da hoy, mi hermano, es también muy claro. Ya Dios no va a enviar profetas a decirte: vuelve a las sendas antiguas, cree en Dios, haz las obras del principio. Ya no hay profecía de esa clase, porque en Jesucristo se cumple en cada una de ellas. Dice Lucas 3, versículo 3, yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser, ¿qué? Perdonada. Imagínate durante 400 años no haber escuchado nada acerca de Dios. Y viene Juan, les anuncia que se bauticen para el perdón de sus pecados. La gente estaba deseosa de Dios, de conocer el verdadero libertador, porque los líderes religiosos, mi hermano, solamente los tenían esclavizados. Ellos eran no una autoridad, eran un autoritarismo bajo el pueblo o sobre el pueblo. Pero viene Juan el Bautista y dice el versículo 4: Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto. ¿Qué dijo Juan? Preparen, o más bien, ¿qué dijo Isaías? Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, es decir, aplanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas, ¿qué dice aquí? ¿Puedes leer conmigo? Verán la salvación enviada por Dios. Verán la salvación. ¿Quiénes? Todas las personas. El mensaje, mi hermano, de Juan el Bautista era sumamente claro. Pero la religiosidad de estos hombres, la cual estaba atada en el corazón, les impedía ver todas las señales cumplidas, todas las profecías hechas realidad, comenzando por Juan el Bautista y posteriormente por el Cristo mismo. El Cordero de Dios que quita el pecado ¿de dónde? Del mundo. Ya lo cantábamos, ¿verdad? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios, a través de Juan el Bautista, quien fue siervo y fue profeta, Dios lo usó para preparar aquel camino ya antes anunciado. Juan fue y salió a decir al pueblo de Israel: escúchenme, prepárense para recibir al Señor, al dueño de todas las cosas. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque la salvación había llegado. El día que tanto ellos esperaban había llegado. Y el versículo 5
ahí de Lucas, donde estamos leyendo, nos confirma la actitud que tuvieron ante Juan como aquel vocero que estaba preparando el terreno para que Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, comenzara la obra a la cual el Padre le había enviado. Y Cristo, como nuestro buen pastor, como ya vimos en enseñanzas pasadas, dice que el buen pastor su vida da. ¿Por quiénes? Por sus ovejas. También después vemos cómo estos hombres religiosos cuestionaron a Juan acerca de quién era él. Pero él sabiamente dijo de sí mismo, le dijeron, ¿eres el Cristo? ¿Eres un profeta? Él dijo, no. Bueno, entonces, ¿quién eres tú? Ahí en Juan 1:23 dijo, yo únicamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Soy una voz de tantas que se habían escuchado antes. Él dice, yo soy una voz nada más. ¿Y qué decía esa voz? Endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Les estaba reiterando y confirmando que en ese momento se estaban cumpliendo muchas profecías. Y aún con todo lo que Juan el Bautista les dijo y les declaró, cosas que estaban antes anunciadas, no le hicieron caso y se fueron. Un comportamiento común hoy en día, ¿verdad? Porque cuando de hablar del Evangelio, hablar de pecado, hablar de salvación, del perdón, de la justicia, del amor, de la santidad, cuando hablar de todo eso se trata, pues bueno, parece que las personas simplemente no hacen caso. Pero háblales de hacerse ricos, háblales de prosperidad, háblales de ganarse un premio, háblales de ser más atractivos físicamente. ¿Y qué va a hacer el hombre de este mundo? Te va a prestar atención, porque eso es lo que le llama la atención. Pero cuando le hablas de Dios, cuando le hablas del Evangelio, del perdón de pecados, del arrepentimiento, no me interesa. Estoy bien así. No hacen caso. Están más interesados en querer seguir sembrando las cosas de este mundo sin pensar que un día van a dar cuentas. Unos, dice ahí el versículo 5, unos solamente rechazaron y se fueron. Dice que uno se fue a su labranza y otro a sus negocios, es decir, a las cosas de este mundo. No le interesaba acudir a esa boda, no le interesaba haber sido invitado, rechazó abiertamente. Pero otros, como dice el versículo 6, llegando al extremo, tomaron a estos siervos. Y estos siervos, recuerda que son los profetas, los apóstoles, incluso pastores. ¿Qué hicieron? Los maltrataron, los insultaron y les quitaron la vida. Los mismos de su propio pueblo. ¿Qué fue de todos los apóstoles? ¿Te has preguntado? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Jacobo? ¿Qué pasó con Juan? ¿Y todos los demás? Bueno, a todos los mataron, a excepción de Juan, el apóstol. Pero todos terminaron siendo martirizados por causa de Cristo. Algo que ciertamente no agradó al corazón de Dios. Pero sin embargo no se salía de su perfecto control. Porque a través de esas aflicciones el Evangelio siguió siendo predicado y anunciado. Unos eran totalmente indiferentes y otros totalmente hostiles, pero ambos rechazaron el mensaje. Y hoy en día, mis hermanos, hay mucha gente que rechaza el mensaje. Pero es más triste ver que aún dentro de las iglesias hay personas que vienen, escuchan y rechazan el mensaje. Es más fácil que una persona que no ha escuchado crea que la persona que está aquí escuchando la palabra de Dios constantemente y siga en su necedad. Eso es lo que estaba reprochándoles Jesús. Dice el Mateo 22, versículo 7. ¿Ya lo tiene ahí? Al oírlo el rey, ¿qué pasó con ese rey?
Tan buena onda que, invítalos, háblales. Se enojó. ¿Todos nos hemos enojado aquí? A ver, levanta la mano el que nunca se haya enojado en su vida. Nadie. Ahorita algunos están enojados. No se crea, bueno, no sé. Se enojó este rey y enviando sus ejércitos destruyó, envió juicio a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto, mis hermanos, era una situación que iba a ser realidad. Es una consecuencia catastrófica que vino por causa del endurecimiento que había en sus corazones. Un endurecimiento que los llevó a ser castigados por el mismo Dios a quienes ellos servían, a quienes ellos decían amar. Lo más impresionante es que Cristo mismo se los advirtió. Les dijo, no lo busques, ahí en Mateo 23:38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cómo quedó Jerusalén en el año 70? Destruida por el emperador o el general Tito romano en el año 70. Y fíjate cómo Jesús les advirtió en Lucas 19:43. Lucas 19:43 al 44, la Nueva Traducción Viviente, dice así: no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. Qué palabras tan impresionantes que les habló Jesús a los fariseos. Todo esto te va a venir simplemente por no haber aceptado tu oportunidad de salvación. Dios sigue dando oportunidades de salvación. ¿A quiénes? ¿Solamente a algunos? No, a todos por igual. Sean pobres, sean ricos, sean de donde sean, Dios sigue dando oportunidad de salvación. Versículo 8 de Mateo 22. Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, ya está todo listo, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí vemos, mi hermano, una de las principales tanto consecuencias para el pueblo de Israel, pero una de las más grandes bendiciones que los hombres han recibido. ¿Qué es? Que esta invitación que estaba primeramente enfocada al pueblo de Israel, llegó el tiempo en el que se abrió. Esa salvación se abrió de una manera total. ¿A quiénes? A todos los que no eran pueblo de judío. ¿Y quiénes no somos judíos? Pues todos nosotros. Los que no descendemos directamente del pueblo judío, de la nación hebrea. Estábamos en una condición de enemistad, pero ahora hemos alcanzado misericordia, mi hermano. Esta parte nos habla de que Dios iba a seguir cumpliendo sus propósitos. ¿Por qué? Porque la salvación, mi hermano, desde un inicio estaba preparada no solamente para los judíos, sino para ser anunciada a todo el mundo. Jesús dijo, por camino de gentiles no vayas. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto nos indica que nunca iban a ir a los gentiles. No que nunca, más bien, sino que primero era a las ovejas perdidas y después a los que no eran de las ovejas perdidas, que éramos nosotros. Esto nos indica el privilegio que algunos sí aprovecharon y otros no. Y que por causa de este rechazo del pueblo de Israel, esta salvación nos llegó a nosotros, que no pertenecemos de manera natural al pueblo de Dios. Estos hombres, mi hermano, como lo dice el versículo 8,
terminaron por ser delante de Dios como indignos, no merecedores. Pero tampoco, ahora tú y yo que estamos del otro lado, que estamos en Cristo, tampoco nos da derecho a juzgar a los que no aceptan el Evangelio de Jesús. Porque tú y yo estuvimos en la misma condición, mi hermano, como indignos. Pero aún no merecíamos nada. Dios en Cristo nos amó y nos rescató. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Amén. ¿Por qué? Porque no pusieron más su confianza en su realidad natural como descendientes de Abraham que en su necesidad de arrepentimiento. Es aquí donde se abre la puerta para los que no estaban convidados desde el inicio, ahora fueran invitados a participar de esta fiesta de bodas. Claramente nos enseña que el llamado y por lo tanto la posibilidad de salvación, ¿para quiénes son? ¿Para algunos cuantos? ¿Solamente para los que están acá de mi lado derecho? Ni modo, pues ya no les tocó a ustedes. No, mi hermano, para todos los hombres, no solamente para unos cuantos. Dice, sal a los caminos y llama a las bodas a todos los que veas. No dice, pues a los que tengan y esta característica, diles que vengan. ¿A quién les dijo? A todos los que veas. Porque la vida eterna es para todo aquel que cree. Para el que cree y que lo demuestra y que lo vive, no que dice creer nada más. Porque si no caes en la situación de que de labios honras a Dios, de labios dices que crees en Dios, pero tu corazón está lejos de Él. Y esta expresión que vemos acá en el versículo 10, que dice que juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, no se refiere a que hubiera algunas personas buenas en sí mismas por naturaleza. No, sino que muchos, así como hoy en día, se creen buenos a su parecer. ¿Has conocido personas así? No, es que yo no le hago mal a nadie. No, yo no, hombre, yo matar a alguien, hombre, Dios me libre, dicen, ¿verdad? No, robar, hombre, ni lo mande Dios, dicen. Mienten, pero poquito, ¿verdad? Porque las mentiras, las mentiras blancas, esas no pegan, ¿verdad? Esas Dios no las ve. Esas no llegan a los oídos de Dios. Pero pues, ¿quién no lo hace? Te dicen, ¿verdad? Pero pues, ¿quién no lo hace? ¿Quién no miente? ¿Quién no transea poquito acá y acá? Y pues que las cosas están bien caras. Entonces necesitas hacer tú las cosas y no esperar en que Dios te provea, ¿verdad? Eso es lo que el mundo hace. Por eso, mi hermano, todos hemos pecado, todos estamos en maldición, sin Cristo. Y esto habla que el llamamiento al evangelio es el mismo para todos. Sean judíos, sean gentiles, es el mismo para todos. Porque no hay justo ni aun uno. Y todos hemos pecado delante de Dios. Este llamado que tú y yo leemos en las Escrituras y que hemos aceptado, atrajo de la misma manera a judíos, a samaritanos, a publicanos, a pecadores, a prostitutas, a leprosos, a gentiles. Porque la Escritura nos habla que Cristo de ambos pueblos, ¿cuántos pueblos hizo? Uno solo, donde Él es el pastor, donde Él es la cabeza, donde Él es la autoridad. Y por último, los últimos 4 versículos, Mateo 22, versículo 11. Vamos a leer el versículo 10 para hilarlo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Es decir, las bodas ya estaban repletas. Ya no cabía nadie más. Versículo 11.
y entró el rey para ver a los convidados. Porque ciertamente pues ya eran diferentes, ¿verdad? A los que inicialmente iban a estar. Y dice la escritura, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y algunos dirán, ¿y cómo supo que no era? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Dios, como el creador del universo, mi hermano, tiene el poder y la capacidad para ver absolutamente cuántas cosas. Todas las cosas. Que no dice el Salmo 39, lo hemos cantado. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu presencia? A donde fuere, ahí está el Señor. Ahí están los ojos de Dios. Dice la palabra también que los ojos de Dios están sobre toda la tierra. No podemos escondernos en ninguna parte. Dice que el rey, hablando de Dios, entró a la fiesta para ver a los invitados. Como lo comentaba, ya no eran los primeros, sino los otros, a los que fueron e invitaron de manera aleatoria. Y sucede que al entrar ahí ve a un hombre. ¿Y qué lo diferenciaba del resto? Bueno, claramente la escritura dice que no traía la vestimenta adecuada. No traía la vestimenta adecuada. Se dice que en aquel tiempo el rey o el novio, en este caso, cuando hacían algún tipo de evento, no solamente se encargaban de hacer el llamado e invitar a la cena, lo cual involucraba proveer todo lo necesario para dicho evento. Pero no solamente proveían la comida, el vino y todo lo que se necesitaba para el correcto trámite del evento, sino que también el rey y su hijo fabricaban las vestiduras necesarias para la fiesta. Eso nos confirma lo siguiente: no eran ellos, hablando de los invitados, los que llevaban por sí solos o de su propia cuenta las vestiduras correctas para entrar en las bodas, sino que era Dios, o es Dios, hablando de una manera metafórica, Jesús. Esos vestidos, ¿quién los da? El rey, el hijo, el heredero. Esta vestidura tú no la puedes ir a comprar a ninguna parte. Esa vestidura que por medio de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no la vas a poder encontrar en ninguna parte que no sea en Jesús. Y estas vestiduras son las necesarias para poder estar presentes en aquel día. Isaías 61, versículo 10. Acompáñame a leerlo ahí. Isaías 61, versículo 10. Dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios. ¿Qué dice? Pues Él me vistió. Di conmigo, me vistió. ¿De qué nos vistió el Señor? Con ropas de salvación. Unas ropas que tú no te puedes hacer por ti mismo. Vemos el caso de Adán y Eva. Ellos cosieron hojas de higuera para cubrir su pecado. ¿Fue posible cubrir su pecado delante de los ojos de Dios? No. ¿Pero qué hizo Dios? Sacrificó un animalito y los vistió de pieles. Les dijo, esa es la forma en la que te tienes que acercar a mí. Y ese solo hecho que viene solamente en un versículo, en Génesis 3, eso apuntaba directamente a la sangre que Jesucristo iba a derramar como el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, para que ahora tú y yo no tratemos por nuestras fuerzas ganarnos la salvación de Dios, ganarnos el favor de Dios, porque no podemos. Muchos hombres allá afuera dicen, ay, que Dios me bendiga en este día. Dios lo escucha, pero si no es alguien que está sellado y tiene las vestiduras, pues bueno,
no va a recibir lo que quiere tal vez, sino hasta que venga y conozca el Evangelio de Jesucristo y sea revestido de esas vestiduras. Dice, me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas o una novia con sus joyas. Versículo 2 ahí de Mateo 22. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Qué le contestó? Enmudeció. Se quedó mudo. Esta parte nos habla de que a Dios nada se le puede escapar, mi hermano. Es decir, nadie va a poder entrar al reino de los cielos sin tener las vestiduras correctas. Pues Dios no puede ser burlado. Muchos, tristemente, hoy en día piensan que podemos burlar a Dios, o de cubrirnos para que no vean nuestro pecado o nuestra condición. ¿Y qué presentamos? Una falsa vestidura. Podrá parecerse, podrá asemejarse a una vestidura de santidad genuina, de humildad, de sinceridad, en fin. Pero claramente, mi hermano, va a llegar el momento en el que Dios llegue contigo y te diga, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y se te va a caer tu traje de falsedad. ¿Por qué? Porque Cristo no es la autoridad de nuestras vidas. Y de ahí se desprenden la condición en la que estaba el pueblo de Israel, rechazándolo una y otra vez. Entre nosotros como hombres nos podemos engañar, ¿cierto o no? Yo les puedo decir a ustedes, no, yo me levanto a las 4:30 de la mañana, me voy al parque, me voy al gimnasio, como pura lechuga, yo les puedo engañar y platicarles toda una historia, pero llego a mi casa, me echo unos tacos y ¿quién se dio cuenta? Pues nomás mi esposa, ¿verdad? Y como no me está escuchando, pues los puedo engañar. Ya que me escuche va a decir, oye, ¿por qué dijiste eso? Pero entre nosotros nos podemos engañar, dar una apariencia, dar una careta. Era lo que hacían estos fariseos. Jesucristo, ¿cómo los llamó? Sepulcros blanqueados, para no decirles hipócritas, ¿verdad? Pero va a llegar el momento, como ya te dije, en el que tú, creyendo que tienes las vestiduras correctas, llegará el rey y te va a preguntar, ¿cómo entraste aquí sin el vestido de boda? ¿Qué pasa con aquellos? Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nadie puede burlar a Dios. Nadie puede comprar la justicia de Dios con obras, ni mucho menos con dinero. Por eso Cristo pagó, mi hermano. Porque si tú crees o piensas que puedes entrar a la vida eterna sin Cristo, vas a ser atado de manos y de pies y echado a las tinieblas de afuera. Y por último, el versículo 14 nos dice, porque muchos, di conmigo muchos. ¿Cuántos estamos aquí? Muchos. Muchos son llamados y pocos, di pocos escogidos. Este pasaje ha sido un tanto controversial. Lo vemos varias veces en las Escrituras. Controversial, ¿por qué? Porque ciertas doctrinas que hoy en día se están enseñando en muchas iglesias, lamentablemente hacen uso de esta parábola para sustentar y fundamentar esto. Ellos dicen que si bien, sí, están de acuerdo, todos son llamados a la salvación, pero no todos han sido escogidos para salvación. Diciendo que solamente, pues tú sí, tú no, tú no, tú no, tú no, tú sí. Bueno, pues a la mera sí, pero, o sea, como diciendo, pues sí, Dios quiere que te salves, pero pues no te va a dar la salvación si no eres escogido.
¿No sería como ir en contra de lo que acabamos de leer? ¿Qué no dice, llama a quien encuentres y tráelo? No dice, a él sí, a este no. A estos 5 sí, pero a esos 2 no. Simplemente porque soy soberano. Ellos se escudan en la soberanía de Dios para decir, unos sí y otros no. ¿Tú crees que Dios quería que su pueblo lo rechazara? Mas, sin embargo, era necesario para que fuera muerto y resucitado. Y para que también la salvación se abriera ¿a quiénes? A nosotros. Y créame, mi hermano, Dios no va a dejar olvidado a su pueblo. Sigue siendo su pueblo. Pero ahora tú y yo también somos de su pueblo. Amén. Entonces, ¿quiénes son los llamados? Bueno, di yo. Digo, amigo, yo. Pues, a ver, los de acá ya dijeron, pero los de acá, digan conmigo yo. Muy bien. Ahora todos, yo. Ahora sí, muy bien. ¿Quiénes son los llamados? Yo, todos. Todo aquel que necesita la salvación de su alma, mi hermano. El perdón de pecados y la gracia de la vida eterna. Toda la humanidad. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, todo aquel que al recibir ese llamado responda y diga, sí quiero ir a la fiesta de bodas. Sí quiero escuchar tus enseñanzas. Sí quiero ser revestido de aquella vestimenta para poder estar en ese lugar. Porque aunque tú y yo no tengamos la vestimenta correcta, tienes que estar seguro que el Rey te la dará. Tú no tienes que trabajar en la salvación. Ya Cristo preparó todo, ya Dios dispuso todo para que nada más digas, creo. Pero a muchos les cuesta trabajo entender esa sencillez del Evangelio. Es que solamente con creer. Pues sí, pero creer de todo el corazón. Porque decir yo creo, cualquiera lo puede hacer, hasta un perico, ¿verdad? Pero decir creo y por lo tanto actúo en base a lo que estoy creyendo es muy diferente. ¿Quién se puede salvar a sí mismo? Levante su mano. Nadie. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Un pasaje ya conocido por algunos. Y nos dice en esta versión, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Yo no sé si tú hayas pensado en algún momento, es que ¿por qué Dios se tarda en cumplir la oración que le estoy haciendo? Si estoy haciendo una oración que es conforme a su palabra, por mi familia, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis hijas, bueno, ten paciencia. Él no es lento para cumplir lo que Él prometió. Al contrario, somos nosotros los impacientes, ¿verdad? Y dice su palabra que Él es ¿qué? Paciente por amor a ustedes. Él es paciente por amor a nosotros. Porque Él no quiere que nadie sea destruido, no quiere que nadie perezca, quiere que todos se arrepientan. Porque todos son llamados a la salvación. Pero la realidad, mi hermano, es que no todos se van a arrepentir. No todos van a recibir el regalo de la salvación. ¿Pero es porque Dios no quiso? No, es porque ellos rechazaron y dijeron, no queremos, no me interesa, de una manera deliberada. Dios siempre nos estará invitando, mi hermano. Porque mientras no llegue el tiempo de las bodas, aún estamos a tiempo de poder no solo recibir la invitación de la salvación, sino prepararnos correctamente con el vestuario adecuado. Y ese vestuario, la palabra nos enseña que es el sello del Espíritu Santo, el cual tienes como una garantía de que el día que mueras vas a ir a la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que ahora, mi hermano, tú y yo fungimos como esos siervos para el Rey. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que podamos servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Aquellos que
en nuestro caminar, nuestra vida, vamos a ir invitando a aquellas bodas reales a los demás, a los que veamos. ¿A quiénes? ¿A algunos nada más? A todos los que veamos, a todos los que Dios disponga que podamos hablarles del Evangelio. Simplemente pregúntate, ¿quién necesita del Evangelio cerca de mí? Todos los que están alrededor de nosotros. Pero es necesario que invitemos, porque solo entrarán a las bodas los que tengan la vestimenta adecuada, las cuales son dadas por Dios a través de la fe en Cristo, quien nos salvó. Y por último, mi hermano, acompáñame a la carta de Tito. Tito capítulo 3, versículo 5. Te lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Y dice así: y nos salvó. ¿Cuántos pueden decir, a mí el Señor me ha salvado? Pero hay que entender por qué o cómo. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno. ¿Por qué? Porque si alguien dice, es que a mí Dios me salvó, pues es que soy demasiado buena onda. No, eso es jactancia, eso es orgullo. Y los fariseos pensaban que iban a ser salvos únicamente por ser del pueblo de Israel, descendientes de Abraham. Pero dice, no nos salvó porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque simplemente, dice la palabra, nos ama. ¿Qué hace Dios? Nos ama con un amor perfecto, un amor eterno. Y dice esta versión, y quiso ayudarnos. La versión Reina Valera dice, sino por su misericordia, su fiel amor inagotable. Eso es la misericordia de Dios, mi hermano. Por eso Dios te salvó. Por eso Dios permite que escuches hoy el mensaje de salvación. No para que pienses que puedes llegar o puedes lograr a salvarte por ti mismo. No. Él nos salvó porque nos ama y quiere ayudarnos. Y dice, ¿por qué más? Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó. ¿Y qué más? Nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. ¿Una nueva vida para qué? Para que andemos en ella. No para que vivamos en nuestra vieja manera de pensar o nuestra pasada manera de vivir, sino para que de ahora en adelante, desde el momento en que tú hayas hecho tu decisión, hasta el día en que Él venga o te llame a su presencia, tú puedas andar y caminar en esa vida nueva que el Señor te ha dado. Amén. Te invito a que te pongas en pie. Dios sigue invitándonos. Dios sigue llamándonos al arrepentimiento, a volvernos a Él. No merecíamos nada. Tú y yo no merecíamos nada, pero Dios en su gran amor, en su gran misericordia, nos envió a Jesucristo. A Jesucristo, el cual nació de una virgen, lo cual estaba profetizado, pero a estos hombres se les hacía imposible creerlo. Nosotros no estuvimos ahí, pero si la palabra de Dios lo dice, nosotros ¿qué hacemos? Lo creemos. Porque el mismo Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Romanos, que da testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios, tú y yo, si hemos decidido creer en el Evangelio, si hemos decidido entregar nuestras vidas completamente a Él. Cierra tus ojos, no te distraigas y examina tu corazón, mi hermano, examina tu vida, sabiendo que no hay nada que podamos ocultar delante de Dios. No hay nada que podamos tú y yo dejar a un lado para que Dios no lo vea, como si Dios no se diera cuenta de nuestra condición. Cada uno de manera personal, de manera individual, está llamado a dar una respuesta al Señor. Si tú hoy dices, es que yo quiero, pero no estoy seguro, bueno,
No titubees más. No dudes en entregar tu vida a Cristo. No dudes en decir, Señor, quiero estar contigo. Quiero estar en esas bodas, en esa fiesta, en el cual tú, Jesús, serás coronado en gloria y en majestad. Y el Padre te dará un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos y en la tierra. Gracias, Señor Jesús. Cordero de Dios, Si tú lo crees, cántale a Él. que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Dile, Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Ahora dile, Cordero de Dios. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Tú eres el Cordero, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme. Y ahora yo soy una nueva creación. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ahora somos tus hijos, Señor, y podemos cantar con libertad que tú eres Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Tomaste mi lugar para salvarme. Y ahora yo soy una nueva creación. Gracias, Señor Jesús. Tú eres ese Cordero esperado por el mundo, pero ahora vives en cada uno de aquellos que han decidido entregar sus vidas a ti. Porque no eres un Dios lejano, y no eres un Dios cercano. Cercano estás al quebrantado y humilde de corazón. Estás en tu trono de majestad, en las alturas, en la santidad, pero también estás con el quebrantado de espíritu. Aquel que reconoce su necesidad y dice: Señor, yo te necesito en mi vida. Ya no quiero caminar lejos de ti. Quiero descansar en tu palabra, en ti, y que tú tomes la autoridad de mi corazón. Ayúdanos, Señor, a poder sellar esta oración, estas palabras, este canto en nuestras vidas, que podamos manifestar una evidencia de esa vida nueva en nosotros a todos los que nos rodeen. Podamos invitarlos que vengan y sean revestidos de esas vestiduras que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús.
Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Bien, mis hermanos, proclamemos no solamente con nuestra voz que Cristo es nuestro Señor, con nuestra vida, con nuestro testimonio, debe de ser suficiente para que vean que Cristo está en nosotros. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga, que pasen buena noche y nos vemos la siguiente reunión. Dios les bendiga.